Muy bien. Pues antes de nada, buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a esta masterclass de Rural Citizen, en la que descubriremos cómo los procesos de innovación pueden ayudarnos a abordar los retos rurales, poniendo en marcha el pensamiento colectivo y generando entornos de trabajo aptos para el entorno. Una hora junto a Luis Madrid, quien nos hablará de metodologías de trabajo, pero también nos dará a conocer ejemplos de buenas prácticas, tanto a nivel internacional como nacional, sobre cómo la innovación nos ayuda a generar el tejido social para abordar los desafíos complejos. Y bueno, antes de nada, buenas tardes, Luis. Gracias por compartir tu conocimiento y experiencia en esta Super Masterclass. Muchas gracias. Buenas tardes. Y bueno, antes de darle paso, para quienes todavía no lo conozcáis, que no sé si habrá muchos, o a lo mejor sí, Luis es diseñador estratégico, especializado en innovación social y sostenibilidad desde el triple impacto. Ayuda a las organizaciones a poner en marcha proyectos que generan impacto positivo en las personas y el planeta, además de ser rentables a nivel económico. Y también es impulsor del proyecto Comunidades de Impacto, que bueno, no sé si a alguien le sonará, pero hace no mucho hicimos también una tertulia precisamente en la que presentábamos esta iniciativa, este modelo, y además también estaba con nosotros, además de Luis, estaba Lucas Requejo de Viveiro, que bueno, que también con ellos ahí, bueno, ya os explicará un poquito más Luis, pero si queréis saber más o no pudisteis estar, yo dejaré por aquí por el chat el enlace, que lo tenemos grabada la tertulia en el canal de YouTube de Rural Citizen. Y bueno, no me quiero extender más, solo recordaros que estamos grabando la sesión, así que pedimos que pongáis los micros apagados, porque así evitamos ruidos e interferencias, y que después, al final de todo, siempre dejamos un pequeño espacio por si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, alguna propuesta a Luis. Y si mientras tanto, mientras está la exposición de Luis, tenéis alguna cosa también que comentarnos, lo podéis dejar en el chat y luego yo se las trasladaré. Y bueno, yo por mi parte esto es todo. Ya cedo el paso a Luis y cuando quieras comenzamos. Vale. Bueno, voy a compartir. Bueno, lo primero, muchas gracias, de verdad, por Uy, a ver, ¿qué me estoy compartiendo yo? Vale, no quería compartir ya, pero bueno. Lo primero, muchas gracias a todos y todas por vuestra participación, por estar aquí una tarde más. La verdad es que, bueno, encantado de la vida poder compartir esta pequeña bueno, este pequeño encuentro aquí y compartir los conocimientos y sobre todo también bueno, hablar de ciertos temas que a mí también me motivan un montón, ¿no? En cómo puede ser la innovación y los territorios rurales, ¿no? Mm, a ver, voy a empezar por una pequeña aclaración. La innovación es un marco, ¿no? Entonces yo tengo como una perspectiva. Yo lo que he hecho en esta presentación es como hablar de 3 conceptos o de 6 conceptos, ¿vale? Donde ya los iremos desarrollando, pero evidentemente pues hay 1000 formas más, ¿no? De abordar estos temas. Lo he intentado como sintetizar como en algunas claves o algunos conceptos que desde mi punto de vista deberían estar en la innovación y cómo se abordan en los retos rurales. Para más información, pues evidentemente al final podemos seguir profundizando sobre lo que veamos, ¿vale? Vamos a intentar dejar como unos 15 minutos al final o 20 minutos al final para un pequeño debate, ¿vale? Bien, ¿cómo aplicar la innovación en los retos rurales? Luis Madrid, diseñador rápidamente. Angarabeca es mi estudio de diseño estratégico. Comunidades de Impacto es un proyecto que estamos poniendo en marcha que tiene que ver con la innovación sistémica. Y soy parte de la junta directiva de la Asociación de Empresas, por ejemplo, Balance Sanas. ¿Vale? Voy allá. Este soy yo y mi familia. hace 30 años, bueno, no, 40 años aproximadamente. Empiezo por aquí porque quiero que veáis, esta es mi casa, aquí fue donde crecí, como veis, es territorio rural, evidentemente. Es un pueblo de 7000 habitantes aproximadamente. Este es el pueblo entero y el pueblo está en la mitad, equidistante entre Bogotá y Caracas, a 1200 kilómetros aproximadamente de cada uno, ¿vale?
quería empezar por aquí, no solo por hacer la referencia al mundo rural, sino que bueno, me parecía un poco interesante empezar por esta frase, ¿no? Que me dijo mi madre una vez cuando tenía como 14 años, me dijo, aquí no hay futuro. Si quieres prosperar, vete del pueblo. Yo creo que esa frase nos la han dicho a muchos y a muchas, ¿no? Cuando estamos aquí, o sea, lo que nos trae aquí, creo que venía a colación. Luego lo voy a volver a sacar un poco para cerrar este círculo, ¿no? Pero vamos a empezar entonces a hablar de cómo aplicar la innovación en los retos rurales. Empezamos por el concepto de innovación, ¿vale? Vamos a trabajar como que primeramente como por este concepto, por eso abría un poco el debate para preguntaros para vosotros qué era innovación, ¿no? A mí me da mucho miedo el término, aunque me gusta mucho y mi ADN, por mis venas corre la innovación, es verdad. También es verdad que es un típico palabra que parece que tiene tantas cosas dentro que muchas veces queda como muy vacío, ¿no? Leemos muchas veces innovación pública, innovación tecnológica, política, sanitaria, educacional, medioambiental. O sea, hay hasta peluquerías hay, ¿no? De innovación, ¿no? Entonces, ¿y qué significa, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de esta palabra, aparte de también tener una peluquería? Pues la innovación, si empezamos como por los fundamentos, estamos hablando que es una acción de cambio que supone una novedad, ¿vale? Entonces, esta palabra procede del latín, que debería ser, que de lo que habla es de hacer algo nuevo, de renovar y trabajar desde dentro, ¿vale? Entonces, es como todo aquello que podamos crear una novedad, un grupo de trabajo, ¿no? de puertas adentro de nuestra organización, se entiende como innovación, ¿vale? Bien, pero vamos a desmembrar un poquito más la palabra y lo que nos encontramos alrededor. Como estaba muy bien diciendo Jessica, que es algo que se confunde mucho, creatividad e innovación, ¿no? Parece que la innovación es creatividad y parece que la creatividad es innovación. Aquí hay algo claro que es que la creatividad es, la innovación bebe de la creatividad, ¿vale? Entonces, la creatividad es la acción de producir la mayor cantidad de ideas posibles sobre un tema, sobre un concepto, ¿vale? Sin embargo, se quedan ahí, se quedan en ideas. Sin embargo, la innovación bebe de la creatividad, en tanto que es parte importantísima en todo el proceso de innovación, tener procesos creativos, pero con una aplicabilidad, ¿vale? La innovación siempre habla de que si no es aplicado algo, al final se queda una idea. Y está muy bien las ideas, el mundo de las ideas es perfecto, pero si queremos hablar de innovación tenemos que definitivamente no solo generar un proceso creativo para generar una idea, sino que construir esas metodologías y procesos para hacer el proceso también de implementación, ¿vale? Cuando se implementa, entonces ya es creatividad. También tenemos ciertas dudas acerca de qué es innovación y qué no es. Por ejemplo, cuando sacan la versión, no sé por qué versión irán del teléfono de los iPhone, ¿no? Que es como la versión 8.1, 8.2, 3. ¿Esto es innovación o no es innovación? Entonces, ahí hay una parte que sí que podría hablarse de innovación en tanto que si se mejoran ciertas características de este aparato en cuestión para mejorar la calidad de vida de las personas y se incluye dentro de su proceso, pues entonces sí será una innovación incremental, ¿vale? O innovación incremental. Y sin embargo, cuando hablamos de innovación disruptiva, que es lo que normalmente también tenemos asociado, es, por ejemplo, si veíais antes de 2006, por ejemplo, la única forma de moverte era comprando un coche, yendo en transporte público o alquilando un coche, pero sin embargo vino BlaBlaCar y hizo una disrupción en el mercado y entonces entró la forma de compartir coche y entonces eso también es una innovación disruptiva, ¿vale? Las dos son innovación, pero una es como mucho más paulatina y mucho más progresiva y la otra lo que hace es romper el mercado y abre lo que le llaman un océano azul, ¿vale?
Pero las dos, insisto, las dos son innovación. También se entiende como innovación traer algún producto, algún servicio, alguna buena práctica de fuera e implementarla aquí en el territorio donde estamos. Eso también en un momento dado se podría entender como innovación, siempre y cuando vamos a ver los criterios que vamos a comentar a continuación. Otro tema. ¿Cuándo es una organización innovadora y cuándo es una organización que hace innovación? ¿Dónde está la innovación cuando estamos hablando dentro de las organizaciones? Por ejemplo, si os acordáis también, en los 2000, cuando los móviles empezaban a democratizarse, por decirlo de alguna manera, incluso hasta Telefónica te regalaba móviles, ¿no? Entonces, ¿eso se podría entender como innovación o no? Sin embargo, aquí, en este momento, si no fuera una masterclass, aquí hablaríamos un poquito a qué se entiende y qué no se entiende por innovación. Sin embargo, aquí voy a tirar un poco de correo y voy a deciros que aquí, o sea, tú puedes, como organización, puedes adquirir innovación, ¿vale? Puedes comprar innovación, pero la innovación no va a estar dentro de ti. No, el hecho de que tú utilices artilugios tecnológicos no significa que tú seas una organización innovadora. Significa que tú tienes dinero y tienes presupuesto para comprar ciertos elementos y ponerlos en el mercado, pero no significa que tú como organización seas innovadora. Sin embargo, si vamos al centro, si desde el core de la organización empezamos entonces a trabajar, a cambiar la forma de trabajar y a hacer como nuevas prácticas, entonces sí se entenderá como una organización innovadora. Si hablamos, por ejemplo, de la administración, bueno, las grandes organizaciones, la administración pública, tenemos como los consultores de innovación que están fuera, ¿vale? Los equipos de innovación, que serían como pequeñas células que están dentro de la organización, que nadie muy bien sabe qué hacen. Y luego, el tercer paso sería como, como los equipos ya, o sea, como que cuando ya la innovación está dentro de las buenas prácticas de una organización, ¿vale? Entonces, organizaciones que hacen innovación y organizaciones innovadoras. ¿Por qué lo digo? Porque la innovación no está fuera, tú no compras la innovación, tú haces la innovación. Y la innovación no solo es que la haces, sino que está en el ADN de las personas. La innovación sale de las personas, sale de los materiales que tú compras, o de los teléfonos, o de las tablets que tú tengas dentro de tu organización. La innovación parte o se crea en el equipo de trabajo, ¿vale? Es un cambio de mentalidad. No tiene absolutamente nada que ver con la tecnología y vuelvo otra vez a ser como categórico en esto, ¿no? Porque hay mucha como si yo pongo en marcha ciertos, no sé, si yo hago un proceso de digitalización en mi empresa, igual estoy siendo innovador. No, lo que estoy es comprando tecnologías para digitalizar mi organización. Y igual puedo ser una organización totalmente vertical, jerárquica, bla, 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 ¿vale? Entonces, la tecnología no tiene que ver con la innovación tiene que ver con un cambio de mentalidad, con cómo nos comportamos dentro de nuestra organización, ¿vale? La innovación se parece más a la imagen de la izquierda, a la imagen de la derecha, al señor, ¿no? Se parece más al señor que a esto que estamos viendo aquí con unas gafas y un tema. Eso, si tú buscas por internet innovación, te sale esta imagen, pero sin embargo no es eso. Y vosotros diréis, pero bueno, ¿y por qué no es, no? O sea, ¿cómo puedo diferenciar yo cuando se está haciendo innovación y cuando no se está haciendo innovación? Es ahí donde vamos a entrar ahora mismo, ¿vale? Después de esta imagen vamos a entrar en eso. La innovación se parece a esto, ¿vale? La innovación se parece a un proceso de incertidumbre donde tú no sabes muy bien ni por dónde, ni por dónde estás empezando, ni cuáles son esos patrones, ni como que empiezas como un estudio desde la incertidumbre a entender patrones y de esos patrones levantar insights, ¿vale? Y luego, entonces ya tienes un poquito más de claridad y entonces es cuando se empiezan a formular productos y servicios, porque ya tienes poco, ya sabes dónde vas a ir, ¿vale? Es importante que sepamos que un proceso de innovación genera incertidumbre, siempre, porque el mundo va de esto, la incertidumbre está metida en nuestro ADN. Y entonces, cuando nosotros empezamos un proceso de innovación, no sabemos qué es lo que va a terminar, no sabemos cuál es el producto, el servicio, la política,
pública, el proyecto que deberíamos terminar, no sabemos qué es. Porque si sabemos qué es, entonces no es innovación. Yo tengo que hacer esta botella. Entonces ya sé que tengo que hacer la botella. Eso no es un proceso creativo. El proceso creativo no genera incertidumbre en tanto que tú no sabes cómo será la botella ni qué tipo de líquido podrá contener la botella. Entonces ahí tenemos como un proceso de investigación, un proceso de conceptualización, un proceso de diseño, ¿vale? Esto es un mogollón, ¿no? Mogollón de información que estamos diciendo aquí. Este chico se nos ha vuelto loco. Voy a soltar las claves, ¿vale? Claves para poder entender qué es y qué no es la innovación. Para que podáis, como en vuestro día a día, decir, vale, si yo estoy viendo un producto o un servicio o una peluquería que tiene estos 3 elementos, entonces digo, vale, es un producto que es innovador, ¿vale? El primero es que la innovación tiene que estar centrada en las personas, ¿vale? En tanto que si yo lo que hago es un proceso creativo en el que me invento una app o me invento una página web o me invento un artilugio que refleje las necesidades que yo quiero poner en el mundo, eso se llama arte, ¿no? Yo hago una expresión artística, pero no es innovador en tanto que no está centrada, no resuelve las necesidades de nadie, ¿vale? Entonces, desde ese punto, tenemos que saber que la innovación debería estar centrada en las personas con las cuales yo voy a interactuar. Pongo un ejemplo muy bonito y muy interesante, e incluso bastante viejo, y es el Metro de México. Cuando estaban haciendo la señalética del Metro de México, se dieron cuenta que la mayoría de personas de Ciudad de México eran analfabetas. Y entonces, claro, un metro tan grande, con tantas estaciones, lo que se dieron cuenta es que tenían que diseñar una forma alternativa para que la gente que no supiera por dónde se tiene que mover, o sea, no supiera leer, supiera a dónde tiene que ir, ¿vale? Entonces, este es como todo ese universo gráfico de cada una de las estaciones del Metro de México. Entonces, bueno, pues hay la estación La Raza, estación Camarones, ¿no? Que es un pequeño camarón que me hace mucha gracia. Entonces sí que estamos viendo que hay un proceso, una forma creativa de resolver un problema que está centrado en las personas, ¿vale? Entonces hay un estudio de las personas, ¿no? En el momento en que se hace el estudio de para quién es esta señalética, nos estamos dando cuenta que las personas son, pues, no, son analfabetas, y entonces decimos, bueno, ¿cómo podríamos resolver ese problema para que aún así las personas se pudieran mover, ¿no? Entonces, surge este ejemplo que, bueno, es bastante bonito, incluso hablando de innovación pública, ¿no? De cómo trabajarla. La segunda clave para la innovación es que tiene que ser co-creada, ¿vale? Pongo aquí abajo a estos personajes que son como ultramillonarios, ¿no? Y entonces cuando decimos innovación, siempre se nos viene a la cabeza Steve Jobs o Mark Zuckerberg o Bill Gates, porque han inventado cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues estas son grandes mentes innovadoras, o el mismo Richard Branson con el Virgin, ¿no? Estas personas son hombres, bueno, entre paréntesis, son hombres blancos, ¿no? En su mayoría, y son hombres de negocios, no son innovadores. La innovación se genera desde la co-creación, desde las personas. La innovación se genera desde el diálogo, desde cuando yo digo una idea y esa idea genera otra idea en mi interlocutor o interlocutora, ¿vale? La innovación se genera desde los equipos de trabajo, ¿vale? Con lo cual, para que nos vayamos un poco quitando esas ideas de que hay una persona una persona que es muy importante porque es muy innovadora. No, lo que puede ser es una persona líder, que sí podría ser, ¿no? Una persona que facilita los procesos de innovación en su grupo de trabajo. Por eso antes hacía mención a una organización innovadora, en tanto que la cultura de la innovación parte de la co-creación. Entonces, todas las personas que están envueltas en un proceso de innovación deberíamos incluir a todas las personas, no solo al usuario final dentro de esos procesos de creación, sino a personas que saben acerca del tema, personas
de perfil tecnológico, antropólogos, historiadores, etcétera, para que desde ahí se produzca la innovación, ¿vale? Entonces, esa es la segunda clave. La innovación tiene que ser co-creada. Y una tercera clave que es la innovación tiene que ser prototipada, ¿vale? ¿Y qué significa esto, el prototipo? Ese es otro de los grandes elementos que son como claves dentro de los procesos de innovación, en tanto que un prototipo es como una idea bajada a tierra de manera rápida para poder hablar sobre algo físico y no sobre una idea, ¿vale? Esa es la gran clave que tiene el prototipo, porque normalmente nos acostumbramos a hablar sobre el mundo de las ideas, y lo que yo me estoy imaginando es totalmente distinto a lo que se puede estar imaginando Jessica, lo que se puede estar imaginando Javi, aunque pareciera que estamos hablando de lo mismo. Seguramente yo tengo algo en la cabeza, Javi tiene otra cosa en la cabeza, Jesús tiene otra cosa en la cabeza. Sin embargo, cuando esto lo bajamos a papel, ¿vale? O tal, entonces ya estamos hablando sobre algo físico y vamos a saber si realmente era lo que queríamos o no era lo que queríamos, ¿vale? La innovación se parece más al volver al futuro que al coche de comercio, ¿vale? Y tirando de ese hilo del proceso de co-creación. Porque si os acordáis en el capítulo de Homer Simpson, lo que pasaba era que Homer empezaba a divagar acerca del coche, ¿no? Y entonces sale este coche. ¿Qué pasa? Entonces me diríais, Luis, pero si me has dicho que tenemos que incluir la experiencia de usuario dentro de un proceso de innovación. Sí, hay que incluirlo, pero luego hay que hacer un prototipo para volver a salir a la calle a medir si esto es realmente lo que tú necesitas, ¿vale? Por eso el coche de Volver al Futuro se parece más a un proceso de innovación, a un prototipado. ¿Por qué? Esto lo aprendí por ahí de un compañero que me hizo mucha gracia la metáfora. Porque el coche de Volver al Futuro lo que hace es que tú con un prototipo lo que haces es que viajas al futuro, pones sobre la mesa la idea o el servicio o el proyecto que quieres poner en marcha, ves cómo las personas interactúan sobre ese prototipo, descubres efectivamente los errores o las mejoras que pudiera tener ese prototipo y luego vuelves al pasado y lo haces, ¿vale? Entonces lo que está pasando es que estás haciendo un proceso de una manera mucho más ágil, de una manera evidentemente mucho más adaptada a la realidad. Que si de pronto decimos, bueno, me meto en mi laboratorio y voy a pensar en una idea durante 6 meses cuando salgo a la calle, pues esa idea pues realmente le va a costar muchísimo más aterrizar, ¿vale? Entonces esa es como que la gran potencia que tiene en un momento dado el prototipo, ¿vale? Entonces, como por resumir, las premisas que deberíamos aplicar en los territorios rurales al hablar de innovación deberían ser centrarnos en la persona, ¿vale? Centrarnos en el usuario, en las personas. Bueno, algunos autores también dicen centrarnos en las personas y el planeta, ¿no? Dado el momento en el que estamos viviendo a día de hoy. Tienen que ser procesos co-creados y tiene que existir el prototipado, ¿vale? Entonces ahí ya estaríamos hablando de cumplir los requisitos de innovación para cualquier tema. Entonces ahí ya, si vosotros veis una peluquería que está centrada en las personas, porque es una peluquería que es una peluquería itinerante por unos pueblos rurales y ha sido pensada por un grupo de trabajo, y esto se ha puesto en marcha durante 6 meses probando distintas posibilidades, entonces sí que efectivamente puede ser una peluquería absolutamente innovadora, ¿no? No tiene por qué ser un artilugio. Pueden ser un grupo de personas que están aplicando una idea de este tipo. Bien, y entonces, ¿cómo haríamos para hablar de la innovación en los retos rurales? Si llevamos ya en esa mochila 3 elementos, que lo que vamos a hacer es también los vamos a trasladar aquí y vamos a empezar a hablar de todo este tema de los retos rurales. Entonces, decimos, si la innovación sirve para resolver problemas, entonces lo primero que tenemos que saber es cuáles son mis problemas para poder resolver, para poder abordarlos desde un punto de vista innovador, ¿no? Eso sería lo más lógico. Y aquí entramos con algo que últimamente a mí me está enganchando un montón, y es que hay cosas, hay retos simples
hay retos complicados y hay retos complejos, ¿vale? Los retos simples, pues eso, ¿no? Ya sabemos que puede ser una suma, o puede ser hacer la comida, o puede ser, bueno, un reto complicado, evidentemente, pues sería poner el hombre en la luna, porque hay muchísimos cálculos de física, muchísimos estudios de mecánica, muchísimas personas que están pensando para poder poner un cohete en la luna. Pero están los retos complejos, que los retos complejos no, bueno, tienen muchas características que las estamos viviendo. Ahora mismo las voy a empezar a nombrar y vais a decir, onda, pues sí que tiene sentido. Los retos complejos no se sabe cuál es su límite dentro de los retos complejos, ¿vale? No está delimitado. Los retos complejos, pueden existir retos complejos dentro de retos complejos, ¿vale? Los retos complejos incluso pueden tener distintas caras, en el sentido de que para mí el reto significa una cosa, para otra persona el reto significa otra cosa. Entonces, si habláramos de algún ejemplo de un reto complejo, no sé, podríamos decir, por ejemplo, la situación de la mujer migrante, ¿no? Entonces, estamos hablando de que ¿por dónde aproximamos? ¿Por dónde nos aproximamos a ese reto? Nos aproximamos desde el punto de vista de la mujer, nos aproximamos desde el punto de vista migrante, nos aproximamos desde el punto de vista del racismo, porque imaginamos que puede ser una persona de África, ¿no? Entonces, ¿desde dónde nos aproximamos al reto de poder trabajar con este tipo de población, ¿vale? Entonces, esos son los retos complejos. Vamos, bueno, entonces decimos, no sé si te estoy entendiendo. Vamos a volver otra vez entonces a hablar entonces, estos son los retos complejos y ahora lo vamos a aterrizar un poquito más. Decimos que cuando existe un reto complejo, pues hay distintos puntos de vista y hay distinta gente que nos está contando lo mismo o cosas contrapuestas de un mismo problema. Y para eso, lo interesante es pensar en una lógica de narrativa. Como os decía, vuelvo a recuperar este viejo dicho que me dijo mi madre, que si quieres si quieres prosperar tienes que irte de este lugar. Pues voy a decir algo obvio. Hoy en día se han ido 7 millones de personas de Venezuela, ¿vale? 7 millones de personas, que estamos hablando casi de un cuarto de la población. Con lo cual, a lo que voy con esto es que la narrativa es que si tú quieres mejorar, tienes que ir, ¿vale? Eso quizá en España o en otros lugares no pase de manera tan dramática, pero lo que sí es cierto es que pasa, y entonces, en la medida en que nosotros empezamos a entender cuál es la narrativa del lugar, de nuestro territorio, y empezamos como de alguna manera a construir relatos alternativos, será la forma de poder abordar estos retos, ¿vale? Entonces, la narrativa como una forma de abordar el reto rural. Fijaros en un ejemplo. Esto es una dinámica. Si ponemos a dos personas, a dos personas con los ojos vendados, una a tocar la cola de un elefante y otra a tocar la trompa del elefante, una persona nos va a decir que lo que ha tocado es una serpiente y la otra persona lo que nos va a decir es que ha tocado, no sé, un cocodrilo. Pero los dos están tocando el mismo animal. Eso nos pasa en la vida real. Por eso es importantísimo recoger cada una de las experiencias que tiene cada una de las personas alrededor de nuestro territorio para saber, para tener un entendimiento más sistémico de la situación, ¿vale? Porque solamente lo sistémico puede abordar a los retos complejos, ¿vale? Porque como hemos dicho, pues, los retos complejos son tan difíciles de abordar, pues desde una sola perspectiva es absolutamente evidente que no lo podamos abordar, ¿no? Entonces, las narrativas, ¿vale? Aquí hay un ejemplo de esas narrativas
que pone en marcha el Aguirre Lehendakari Center, que es una plataforma de innovación social. Me busqué un ejemplo en San Luis, en Menorca, ¿vale? Ellos trabajan mucho la narrativa, en el sentido de que desde que empiezan un proceso de innovación, lo que suelen hacer es, bueno, una escucha ciudadana. Una escucha ciudadana en torno a cuál es la situación que está pasando en este territorio, ¿vale? Entonces, en este levantamiento de justamente este ejercicio aquí en Menorca, la clave de este conversatorio era la desestacionalización. ¿Cómo podríamos desestacionalizar el comercio y la economía dentro de la ciudad de San Luis, ¿no? En Menorca? Y a partir de ahí, pues salían otros retos, como podría ser la emergencia climática, los retos de movilidad locales, urbanismo participativo, entre otros. Entonces, ellos lo que hacen es, su metodología va en torno a, vamos a hacer un proceso de escucha, ¿vale? Ciudadana. Una vez que ya tenemos esa escucha y entendemos cuáles son esos arquetipos de gente o esas líneas claras de pensamiento, entonces lo que hacemos es prototipamos, pero eso no lo vamos a ver en este tema. Entonces lo que hacemos es prototipamos soluciones para ver si realmente estamos hablando de ellos, ¿vale? Y de alguna manera el prototipo lo que hace, en el caso de Aguirre Lehendakari Center, el prototipo lo que hace es detonar nuevas conversaciones en torno a qué es lo que tengo que hacer yo como ciudadano, como ciudadana, para abordar de manera, o sea, cuál es mi granito de arena, perdón, como ciudadano, como ciudadana, para poder abordar este reto al cual nos estamos enfrentando, que puede ser la desestacionalización de la economía de San Luis, ¿no? Muy interesante. Bueno, ellos tienen todos sus proyectos abiertos que pudierais, si os parece interesante, pudierais echar un vistazo. El segundo punto, cuando estamos hablando de territorios, ya lo hemos tocado en la parte narrativa, es, tenemos que pensar en lógica de sistemas, ¿vale? ¿Qué significa eso? Nosotros estamos acostumbrados a pensar de manera lineal, ¿vale? En el que si estamos hablando de la distribución del pan, pues pensamos que una persona que tiene pan, que viene una vez a la semana a la panadería de mi pueblo y nos reparte pan a las abuelas que viven todavía en el pueblo, ¿vale? Ese es como sería, de hecho, esa es una fórmula que casi viene heredada del pensamiento científico. Si veis, el pensamiento científico lo que hace es, tengo una hipótesis, esta gran hipótesis la divido en pequeños pedacitos y cada uno de esos pedacitos los voy resolviendo poco a poco hasta que luego, al final, lo que tengo es la gran solución del gran problema. Un sistema no funciona de esa manera. Un sistema funciona en forma de círculos, donde todo el mundo está interconectado. Y es así como funciona nuestro pueblo. Todos nuestros pueblos están, o sea, si volvemos otra vez al ejemplo de la panadería, nos damos cuenta que, por ejemplo, el panadero viene una vez a la semana a partir el pan y se lo da a la señora, que la señora recibe su paga mensual de la jubilación, saca el dinerito y para cuando venga el panadero se le paga. Si falta alguno de estos elementos, el sistema se cae. En el sentido de que si nos cierran los cajeros, este sistema se va a caer. Si nos hace falta, si sube el trigo, el sistema se cae. Si la pobre señora se la tienen que llevar a la ciudad porque está solita y no tiene servicios públicos, este sistema también se cae. Entonces no se está cayendo ella sola, se está cayendo todo el sistema. Y por eso es que soluciones aisladas no nos sirven a los territorios rurales. Tenemos que pensar en una lógica de la construcción de a quién más estoy involucrando yo en este proceso que se está poniendo en marcha aquí, ¿vale? Entonces, pensar en círculos, pensar en sistemas. Este es un ejemplo muy bonito, muy interesante, que me pasó también a otra compañera hace algunos meses, que se llama Salmon Nation, y de lo que habla es de una bioregión de la zona oeste de Norteamérica, que incluye Canadá y Estados Unidos, que ellos lo que se han dado cuenta es que son un gran sistema soportado entonces recojo algo que es por una narrativa del salmón, del viaje del salmón, ¿vale? Entonces, ellos lo que hacen es que
impulsan ese sistema en una lógica de tejido, de tejido social, bueno, para investigar cuáles son las buenas prácticas que están sucediendo en ese territorio. O sea, como que primero hacen ese descubrimiento, luego tejen a nivel de ecosistema cómo están interconectadas estas buenas prácticas, y lo que intentan es replicar y acelerar dichas prácticas, ¿no? Entonces, Salmon Nation yo creo que es una visión, bueno, muy avanzada de lo que estamos hablando, y es un ejemplo muy bonito para visitar en cualquier caso. Como tercer punto, como que la propuesta de pensar en alianzas, ¿vale? Aquí estamos hablando de que mientras si nosotros queremos abordar un reto desde la innovación en el entorno rural, tenemos que involucrar, como hemos dicho ya, la mayor cantidad de agentes. No solo emprendedores, no solo el sector privado, también la academia y también el sector público. Y aquí os suelto un pequeño dato muy particular, que vamos, yo los últimos años estoy trabajando en esa línea, y es que la forma, o sea, uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de poner proyectos en marcha es que hablamos de distintos lenguajes, ¿no? Hablamos de distintos lenguajes. Pero finalmente el concepto de co-creación se encaja perfectamente en el gobierno abierto como participación ciudadana, ¿vale? Cuando hablamos de propuestas de valor centradas en las personas, casi, también estamos hablando del diseño de servicios públicos. Y cuando estamos hablando del prototipado, casi también estamos hablando de procesos de colaboración que se ponen en marcha por parte del gobierno abierto, de los ayuntamientos, diputaciones y todo tipo de administración pública. Y lo interesante es que es un buen momento para trabajar con la administración pública, con gobierno abierto de la administración pública, en tanto que si los ayuntamientos, si quieren recibir los fondos de Next Generation, tienen que tener en marcha estos procesos de gobierno abierto. Entonces, sería como una fórmula muy fácil, ¿no?, de trabajar la innovación, de involucrar a la administración pública en unos procesos de innovación abierta que quisiéramos poner en marcha, ¿vale?, a través de la puerta del gobierno abierto. Bueno, y por último, pensar en prototipos. Y aquí, bueno, contaros hacer una pequeña cuña y contaros el prototipo que vamos a poner en marcha justamente con Lucas en la comunidad de Viteira. Lo que vamos a hacer es que vamos a juntar bueno, el gran reto es cómo evolucionar hacia un territorio sostenible, ¿no? Eso es lo que nos estamos poniendo en meta, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es que vamos a juntar a alumnos de máster de la Universidad de Vigo, y los vamos a poner a hacer un proceso de investigación de campo en todo el territorio para saber cuáles son esos grandes retos complejos y que ellos nos ayuden hasta que sean como conectores, ¿vale? Dentro de la comunidad, dentro de la ciudadanía, y lo que hagan es como estallar esa chispa de ¿por qué no os conectáis de esta manera? ¿O por qué no nos conectamos de esta manera? ¿O por qué no esta solución que tenemos aquí sobre la mesa? ¿Con qué fin? Con el fin de construir nuevas narrativas que nos ayuden a transitar hacia lo que estamos hablando, territorios sostenibles, ¿vale? Este es un proyecto que vamos a poner, bueno, es un prototipo porque al final es un fin de semana que lo vamos a hacer, y depende de cómo salga ese resultado, pues ya iteraremos, o iremos por un lado o iremos por el otro, pero con idea de aprender de cuáles serían un poco, lo primero es cuál es la cultura del territorio, y lo segundo es ver qué iniciativas se podrían poner en marcha trabajando en lógica de alianzas estratégicas, ¿no? Cierro con una frase de un colega que también me gusta mucho, ¿no?, que es Albert Cañigueral, que dice: si no diseñas tu futuro, otros lo harán por ti. Entonces, ahí os lo dejo. O sea, es un muy buen momento para trabajar en innovación, y sobre todo que estamos en un momento de cambio, ¿no? Entonces, creo que la innovación como herramienta de transformación social es tan valedera como muchas otras, ¿eh? No estoy diciendo ni muchísimo menos que es la mejor ni la más completa, pero una aproximación desde
desde la innovación, desde el diseño y desde la participación ciudadana, desde procesos co-creados, yo creo que, bueno, lo que hacen es de alguna manera como fortalecer esas evoluciones que necesitamos para nuestro territorio, ¿no? Bueno, 45. Ha sido... Sabadito. Muy bien, muy bien. Pues nada, pues bueno, si quieres dejamos de compartir y así estamos todos en galería, nos vemos mejor. Y bueno, tenemos un cuarto de hora para que todos los que tengáis dudas, consultas, propuestas, pues se las podáis trasladar a Luis. Yo aquí en el chat he recogido una de momento, a ver si mientras tanto se lanza alguien más, de Elena, que te quería preguntar sobre el proyecto piloto, si es un prototipo o es la prueba del piloto y dónde lo podemos ubicar. Es un prototipo que va a ser durante 2 días. Vamos a trabajar durante 2 días, un fin de semana. Bueno, los alumnos llegan el viernes por la tarde, sábado por la mañana salen a hacer una investigación de campo, sábado por la tarde vuelcan toda la información que han recuperado, que han recogido, domingo por la mañana diseñan esas soluciones de forma rápida y domingo por la tarde hacemos una presentación al ayuntamiento de Viveiro. ¿Dónde lo podemos seguir? Afortunadamente tenemos un pequeño espacio, bueno, es un poco también cuña, vamos a tener un pequeño espacio para hacer un pequeño adelanto de lo que vamos a hacer en Viveiro. Vamos a tener este adelanto en la Gran Quedada el 22 de septiembre por la tarde. Vamos a hacer ahí un pequeño adelanto. De todas maneras, también estamos barajando con Jessica y con Iván la posibilidad de regalar, de ofrecer entrada. Bueno, todavía no lo hemos... No avances tampoco demasiado porque tenemos todavía que... ¿Será un concurso? ¿Será algo para que... Alguna cosilla haremos, sí, para que realmente quiera sacarle provecho, ¿no? Y quiera utilizarlo después también en sus territorios, en sus propios retos rurales, pues pudiera también tener esa experiencia. Pero una aclaración, no me refería a ese en concreto. Eso para comentar, que ella se refería más en general. En general, o sea, nosotros llevamos, o sea, me da mucho gusto, bueno, primero muchas gracias, me ha parecido súper interesante. Hola Eli y Carlos, que otro día estuvieron por aquí al lado. Y hola a todo el mundo. Yo estoy en una pequeña mancomunidad de Navarra, que estamos 5 ayuntamientos trabajando juntos y tratando de hacer pues, muchas de las cosas que estás comentando. Y nosotros estamos pues hemos hecho esos procesos de escucha, han surgido propuestas y hemos llevado a la práctica algunas de esas propuestas, pero no como prototipo. Hemos hecho algunos proyectos piloto. Y entonces me surgía ahí la duda, vale, un proyecto piloto es un semiprototipo, ¿cómo podemos ubicarlo en ese universo? Porque realmente, bueno, hay cosas que llevamos a la práctica para ver si funcionan o no, para ver si luego vamos a poder seguir, tiene demanda, sirve, no sirve, lo modificamos. Entonces, ahí me surgía la duda. Yo entiendo que un prototipo es más algo que haces ficticio en aula, entre comillas, o ¿no? en un espacio. Pero esos proyectos piloto que ponemos en marcha también tienen un poco ese carácter. Ese espíritu. No, ni muchísimo. Un prototipo sale a la calle. La idea es que el prototipo sea utilizado por el usuario. Y en este caso, bueno, lo que habéis hecho vosotras, entiendo que se puede catalogar como un prototipo de alta resolución, en tanto que ha sido diseñado, ha sido como muy bien implementado, ¿no? Pues como que hay una pensada, según lo que te estoy recogiendo, o sea, según lo que estoy escuchando, ha habido una pensada bastante fuerte que le llamáis piloto. Ahí la idea sería que pongáis indicadores clave para que luego preguntéis si esto funciona y en qué medida resuelve las necesidades que os habíais planteado al inicio, ¿vale? Para poder luego hacer esa iteración, ¿vale? Eso tenemos, sí. Entonces, aquí depende, o sea, un prototipo lo puedes poner desde un cartel es un prototipo, ¿sí? Porque si despierta la necesidad en la comunidad, pues entonces estás validando que existe la necesidad, ¿vale?
Entonces, bueno, pues se pueden ir como creciendo de manera iterativa, ¿no? En esa línea. Muchas gracias. Vale. Luego tenemos también, que no sé si aquí ya sería también que a lo mejor puedes poner el enlace o algún para contactar y hablar más, porque Begoña pregunta más en concreto Amalia, perdona, sobre el prototipo de Viveiro, quién lo promueve, de qué máster son los estudiantes y por qué en Viveiro Lugo. Pero claro, esto quizás, pues si quieres, no sé, también le puedes dejar el contacto y le puedes explicar más en profundidad, ¿no? sobre ello. No sé si hay la página, hay algún enlace también para saber un poco más sobre ello. Sí, quizá a lo mejor es. Todavía no hemos puesto nada, no hay nada online de momento. Vale. Pero ¿por qué en Viveiro? Pues porque el socio Lucas está allí, ¿no? Entonces hemos puesto la metodología en marcha allí en este pueblo. Claro, esto lo que quiere decir es lo que comentábamos, ¿no? Que puede hacerse ahora en Viveiro como primera experiencia, pero si luego surgen otros territorios y otras oportunidades, pues la comunidad de impacto se puede obviamente pues, replicar y llevar allí, ¿no? Claro. Es comenzar por algún territorio, ¿no? Que sirva también como arranque y luego después trasladarlo a todos los que sea necesario, ¿no? Los que puedan estar interesados. Claro. Fijaros, aquí también se habla de la financiación, ¿no? Juan de Dios. Preguntaba, no sé sí, pero bueno, explicaba que si quieres también, si lo quieres contar, el proyecto que tenéis como pendiente de poder financiar para llevarlo a cabo. Hola, no sé si me dará tiempo de explicarlo. Es un proyecto promovido por la Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria para poner un laboratorio de inteligencia ecosocial que se basa en la utilización del pensamiento sistémico para generar gemelos digitales de los problemas que queremos analizar de manera transversal todas las partes interesadas en el territorio, incluyendo las administraciones, empresas, asociaciones vecinales, etc. Lo que ocurre es que salga una línea de financiación adecuada es difícil por la tipología de proyecto que suena muy raro a todo el mundo, pero ya te contamos con el aval del instituto que oficialmente gestiona la reserva, con lo cual ese requisito indispensable para hacer ningún tipo de actuación en el territorio protegido de la reserva ya lo tenemos. Y bueno, si alguien tiene mayor interés, pues podría contactar conmigo. Si quieren tomar mi correo electrónico es juan@comandocreativo.net. Si quieres, y no sé, si quieren que explique más detalles, no sé, me llevaría mucho tiempo. no, lo que puedes hacer si quieres, pues puedes poner en el chat tu correo o algún enlace o algo y también pues el enlace está pendiente de que salga la financiación para poder hacer todos los elementos de comunicación requeridos por el proyecto. Y yo lo único que tengo es una presentación que la estoy haciendo circular solamente a las partes interesadas. Puedo facilitarles mi correo electrónico, o si no me buscan por LinkedIn, que no será difícil, Juan de Dios López Rienda, y yo creo que es el lugar más adecuado para establecer interacciones con cualquiera de ustedes. Perfecto, muy bien. Es fácil de encontrar, porque Juan de Dios López Rienda, creo yo que solo hay uno en LinkedIn, no será difícil. Nosotros estamos en Canarias, pero nuestro ámbito de actuación es todo el mercado hispanohablante. Hablando de mercado en el sentido de no mercantil, sino en el sentido de que hay demanda de proyectos de este tipo. Tenemos otros proyectos, pero no son relacionados directamente con el laboratorio. Precisamente ahora tenemos uno para reconvertir el sector de viticultura de Canarias a regenerativa. Bueno, lo mejor es que si tienen interés en alguna de las cosas que han oído, a lo mejor que se pongan en contacto conmigo directamente. También para no monopolizar la conversación. Un placer a todos y ánimo, que hay muchas cosas que hacer.
Sí, sí, y ganas Hay también. mucho, mucho, mucho que hacer y tenemos que colaborar entre todos. Esto no es tarea de solitario. Para Como mí. decía Luis, esto hay que co-crearlo. Venga, un placer. Gracias. No sé si alguien más tiene alguna consulta, quiere comentarle algo a Luis, ahora que tenemos todavía 5 minutitos para aprovechar. ¿Nadie se anima? Esta parte siempre es complicada, ¿no? Porque es como... Jesús, Sí, yo me quedo un poquito con el tema de las iteraciones, ¿no? O sea, ponías el caso del iPhone y entonces, claro, en el iPhone nos damos cuenta que hay muchas veces que por temas de marketing lo que hacen es ponerlo un poquito más grande y ya es otro modelo. Entonces, a mí también me queda como muy internalizado. Primero que nada, pues muchas gracias por esta masterclass porque he aprendido muchísimo. Pero claro, que debe tener elementos colaborativos, que debe ser centrado en el ser humano. Entonces, si uno dice, bueno, el móvil, el iPhone como tal, pues sí cumple esos requisitos, pero en las otras iteraciones no creo que ese requisito se esté dando, ¿no? Porque no hay elementos que sean ahora innovadores que se centren en el ser humano. Entonces, en ese caso no hay una innovación por iteración, ¿correcto? correctísimo, total. Por eso ponía el ejemplo y luego decía, bueno, luego lo vais a filtrar con estos 3 elementos que voy a decir a continuación. Totalmente de acuerdo, sí, sí. Bueno, es lo que tiene, ¿no? El marketing, ¿no? Que es como que te roba un montón de cosas. Fijaros, ahí hay un tema que es muy interesante y es, hablando justamente del iPhone, y de la narrativa que existe en torno al Estado. Hay una chica que luego, si queréis, busco el nombre, ahora mismo se me ha ido al santo al cielo, no recuerdo cómo se llama. Escribe un libro, esta chica, que se llama Estado Innovador. Y lo que viene a decir es que todos los elementos del iPhone los diseñó ya el Estado. Ya hizo un proceso de innovación abierta, y lo que hizo el iPhone fue recoger todos esos recursos, ponerlos en un aparato y sacarlos a la venta al público, ¿no? Entonces, por eso que las narrativas de que cuando todo el tiempo estamos diciendo de que el Estado ¿no? es un gran elefante blanco que es muy difícil de mover, ¿no? Depende, ¿no? Es que depende del punto de vista, podemos sacar ciertas conclusiones, ¿no? Me he ido un poquito por las ramas, pero quería hacer esa reflexión, ¿no? Y con respecto a la iteración, ahí también es importante, ¿no? El hecho de, por eso el prototipo y por eso lo que estaba conversando Elena, ¿no? O sea, sacar con un piloto y ese piloto tener esos elementos de aprendizaje, ¿no? De recoger información para luego volver otra vez al laboratorio y mejorar y volver a salir, ¿no? Venga, Eli, Carlos. Sí, tenemos Muy buenas. invitado. Sí. No, en primer lugar, darte las gracias, ha sido súper interesante. Muy claro, muy claro. Muy claro, justamente nosotros cuando habéis empezado preguntando qué es innovación y ese que ha dicho no confundir creatividad con innovación, yo enseguida, como nuestro proyecto es un proyecto de base artística, ¿no? Llevamos fotografía a pueblos pequeños para crear memoria, legado, etcétera, 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 era como estábamos como en ese lugar de decir, ok, lo nuestro es innovación. Y cuando se empezó a explicarlo, hemos visto que en realidad, ostras, los tres puntos claves, todo giraba en torno y es como, ok, esto nos ha reafirmado, nos ha servido para ponerle nombre a las cosas, que eso también está siempre genial. Y nada, no sé si tienes algo más que añadir. No, básicamente eso, que es que Dar las gracias. nosotros, digamos que hemos llegado a esto de la innovación y al mundo rural desde un lugar totalmente vital y creativo, ¿no? Entonces, como que poco a poco estamos incorporando todas estas cuestiones y bueno, pues estamos en ese proceso de aprendizaje y de generar lazos, alianzas, así que gracias. Muchas gracias, está genial. Muchas gracias. Y fijaros, ahí hay un tema que es muy bonito, que es el arte como activador sociocultural, ¿no? Al final es como un poco ambas cosas, ¿no? O sea, como el arte como objeto de narrativa, porque al final se construye una narrativa social, ¿no? En esos procesos que hacéis. Y luego ¿no? O sea, la fotografía tiene un valor en sí mismo tiene un valor, pero también tiene el valor de activación
sociocultural, ¿no? Muy interesante ahí, tu punto de vista, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, pues no sé. Tampoco nos queremos robar más tiempo del debido, queremos ser puntuales. Así que no sé si alguien más quiere comentar algo, si no, pues bueno, tú, Luis, ¿tienes alguna cosita más que añadir o ya podemos dejar así cerrado? Vamos, yo deciros que estoy recién llegado, aunque estoy en la red de Rural Citizen desde hace mucho tiempo, estoy recién llegado de manera activa. Entonces, bueno, pues me podéis encontrar ahí. Yo con mucho gusto, pues también mi idea y la idea de tener este conversatorio aquí con vosotros es un poco pues eso, que sepáis que estoy ahí del otro lado de la pantalla y cualquier cosa, pues, levantar el teléfono, levantar el email y vamos conversando, vamos construyendo. Perfecto, muy bien. Pues nada, un placer, muchas gracias. Y como ha dicho Luis, seguimos en la comunidad de Rural Citizen y en los siguientes encuentros, eventos como el de la Gran Quedada, que bueno, ya creo que algunos ya os habrá llegado el mail, os habréis enterado en las redes, pero iremos también anunciándolo y compartiendo. Javi tiene un corazoncito maravilloso porque sabe lo que es esa experiencia y nos encantaría podernos encontrar físicamente en Cuartango en septiembre para continuar pues haciendo red, comunidad, impulsando la nueva ruralidad, como yo siempre digo. Así que, Una cosa, vayan pensando una quedada en territorios insulares, que estamos muy lejos. vale, sí, hombre, allí tenemos tenemos los compañeros de la Rural Canarias. Así Sí, yo los conozco, a José Carlos, a Javier. que, sí, pues mira, nos lo apuntamos, a lo mejor hacemos una rutita por ahí, yo encantada. Perfecto, aquí siempre son bienvenidos. Venga, Luego, mucha suerte en vuestros proyectos. Hasta Igualmente. pronto. Igualmente, gracias. Gracias. Chao. Gracias. Bien, gracias. No.